Had no need to fight tonight. Muy buenas a todos, vengo a hablaros de una persona muy peculiar, una persona que está creando mucho revuelo, muchas expectativas, ya que su vida oculta por unas terceras personas ha sido destapada hace relativamente poco y cada vez sabemos más sobre este personaje. La vida a veces no siempre hace justicia con todo el mundo, ni pone a cada cual según su merecimiento, pero bueno, a veces, y solo a veces, la vida hace justicia y pone a cada cual en el lugar donde merece estar. Y esto es lo que le ha pasado a Nikola Tesla. Este personaje es un claro ejemplo de genio ingeniero. Sus patentes y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos, para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial. ¿Y por qué dije que su vida ha sido destapada relativamente hace poco? Sería necesario para hablar de Tesla, hablar de alguno, como imagináis, Thomas Alva Edison. Siempre se ha hablado de una disputa entre ambos. Vamos a intentar destapar cómo fue realmente eso, porque parece que hay una campaña que santifica por un lado a Tesla y deja muy mal a Edison, aunque quizás sea así porque sea realidad. Su carácter, su enfrentamiento con Edison y el halo de misterio que rodea a algunos de sus descubrimientos hicieron que Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de 1990, que fue entonces cuando se destapó pues cómo había sido su vida realmente. Estaba atardeciendo y sentí el impulso de acariciar el lomo de mi gato Madoc. Al hacerlo, vi que esta era una cortina de luz y que mi mano producía una lluvia de chispas bastante ruidosa. Mi padre, que era un hombre muy docto, tenía una respuesta para cada pregunta. Esto no es sino electricidad, la misma cosa que hay en los árboles en una tormenta. No puedo exagerar el efecto que esa visión maravillosa produjo en mi imaginación infantil. Día tras día me preguntaba qué era la electricidad y no hallaba respuesta. 80 años han pasado desde entonces y todavía me hago la misma pregunta sin ser capaz de responderla. Dice el refrán que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Esto ocurre en muchos ámbitos de la vida, incluso en el mundo de la ciencia, donde el esfuerzo, el mérito y el talento no son debidamente compensados. Nuestro modo de vida actual se encuentra sustentado en la electricidad y la comunicación. Si pensamos en los padres de estas tecnologías, inmediatamente nos vendrá a la cabeza los nombres de Edison y Marconi. A muchos, en cambio, no les será conocido el nombre de Tesla. Es uno de los inventores más importantes de los últimos 150 años. Además le debemos todo el sistema de corriente de distribución de la corriente eléctrica, que es lo que permite que utilicemos todos los aparatos eléctricos que utilizamos en nuestro día a día. Además, se le considera un visionario, ya que postuló en temas tan importantes como, por ejemplo, puede ser la ecología, cuando no existía todavía este término, la comunicación global o la energía libre. Esto es lo que le dio tanto renombre y popularidad a finales del siglo XX. El mundo en el que vivimos hoy en día sería inimaginable sin los inventos de Tesla. Sin embargo, hay muchos que ni siquiera saben todavía quién es. Tesla no consiguió en vida el reconocimiento debido a su ingente labor, en parte por su insólita personalidad y en parte por el ostracismo y la revelación a los que fue sometido por sus competidores y por los propios intereses de las grandes compañías tecnológicas del momento. Tesla fue el paradigma de científico loco y visionario, muy adelantado a su tiempo, que vivió inmerso en sus investigaciones, ajeno a la comercialización y amortización de su talento. Alcanzó cierto reconocimiento en su época de esplendor, pero tras su muerte, su rastro se fue perdiendo en el olvido. El científico no busca el resultado inmediato. No espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para los que vendrán, señalar el camino. No creo que haya emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionar. Esa emoción hace que te olvides de comer, de dormir, de todo.
Curiosamente, en los últimos tiempos, su figura ha empezado a ser reivindicada hasta convertirse en un auténtico fenómeno de culto en las redes sociales. Tesla es un personaje a mitad de camino entre lo real y lo imaginario. Se podría decir que en la escena underground de los años 60, desde Estados Unidos, se buscaba encontrar una figura, en plan una némesis de Edison. Por encontrar una figura de la historia, antitética de la historia que le habían impuesto, quiere decir que no estaban conformes con el sistema, pues encontraron en Tesla un ejemplo de la historia oculta, de la historia verdadera que no le habían contado. Entonces lo alzaron como un antihéroe. Y sobre todo, últimamente, se ha ensalzado gracias a Internet. Tesla es un fenómeno de Internet y se podría decir que es desde ahí, con su difusión masiva, donde se ha creado este proyecto. Vamos, que es considerado como un ídolo, un superhéroe, y se ha creado un gran fanatismo alrededor de su figura. La historia finalmente le dio la razón a Tesla, pero desgraciadamente fue medio siglo después de su muerte. Vamos a conocer un poco más la vida de este tal Nikola Tesla. Tesla nació en 1856, en una familia serbia, y murió en Nueva York en 1944. Pronto destacó por sus aptitudes. Tesla tenía una memoria portentosa y una capacidad casi sobrenatural para poder imaginar con precisión milimétrica cualquier aparato o artilugio de su cabeza, sin necesidad de escribirlo por escrito o dibujarlo. Aquello se debía a una extraña enfermedad, parecida a la sinestesia, que apareció en su infancia. A los 26 años, viaja a París para trabajar como ingeniero en una de las compañías de Thomas Alva Edison. En esta época, concibe algunos de sus grandes inventos, como el motor de inducción o los campos magnéticos rotativos. 2 años más tarde, en 1884, se traslada definitivamente a Estados Unidos y entra a trabajar definitivamente en la compañía de Edison, Edison Machine Works. Allí se dedica a perfeccionar y desarrollar los generadores de corriente continua diseñados por Edison. Incluso Tesla le dio a Edison algunas patentes que luego Edison registraba como propias. Tesla tenía muchísimas ganas de conocer a Edison, ya que este era su ídolo. Quería contarle su idea de corriente alterna, pero no pudo convencerle, ya que Edison se había comprometido a trabajar con su método de corriente continua. Pero ¿a qué viene esto de la guerra de las corrientes? ¿Qué es realmente? Esto de la corriente continua contra la corriente alterna. Vamos, de hecho veis que el símbolo de AC/DC, del grupo este de rock, viene de ahí. AC la alterna y la DC la continua. Esto como data así interesante. La diferencia entre ambas corrientes se resume en estas dos gráficas. A ver, básicamente la diferencia entre corriente alterna y corriente continua es la siguiente. Si conoces una pila, ya conoces la corriente continua. Se llama así porque la corriente fluye en un solo sentido. Por ejemplo, en esta pila iría desde un polo hasta el otro, siempre en el mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad. De ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Ejemplos de este tipo de corriente son las tomas de corriente de nuestros hogares, lo que decimos enchufe. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, tenemos como la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna adopta la forma de una onda sinusoidal. Si pudiéramos ver el flujo de electrones en la corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego al otro. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el mismo trabajo. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a muy grandes distancias. Esto fue el punto o el detalle que hizo que ganara Tesla en esta disputa de las corrientes, por lo que a tu casa lo que llega es corriente alterna. El problema es que para usar esa corriente alterna en tus dispositivos electrónicos necesitas transformarla en continua. De ahí la respuesta que todas estas cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que no son más que fuentes de poder que transforman la corriente continua en alterna. Y bueno, seguimos después de este paréntesis. Tesla abandonaría a Edison en 1888 y crearía su propia empresa. A partir de ese momento, Tesla y Edison vivieron totalmente enfrentados, tanto en lo científico como en lo personal, lo que dio lugar a, como ya he comentado, la guerra de las corrientes. Tesla fue apoyado por Westinghouse, que era como un inversor,
Y entonces fue cuando Edison empezó como una campaña de desprestigio alrededor de la corriente alterna, diciendo que esta era peligrosa. Incluso se propuso como la corriente a utilizar en las sillas eléctricas para ejecutar a presos. Al principio la batalla fue ganada por Edison, pero el tiempo le dio la razón a Tesla y la corriente alterna acabó por implantarse en todo el mundo como el sistema eléctrico definitivo. Finalmente la compañía de Tesla no llegó a buen cauce por falta de financiación y trabajó para la compañía de Westinghouse. En esa época Tesla trabajaba los sistemas polifásicos de corriente alterna y elaboraba los principios de su más famoso invento, la bobina de Tesla, que sería la base para la transmisión inalámbrica de la corriente eléctrica. En 1891, a los 35 años, monta su propio estudio de ingeniería en Nueva York y desarrolló sus inventos posteriores. Entre ellos destaca la construcción del primer radiotransmisor. En 1893, Tesla presenta un artilugio capaz de transmitir la energía electromagnética sin cables. Y en 1897 registra la patente, 3 años antes de que Marconi registrara la patente su supuesto invento, la radio. La relación entre Marconi y Tesla también fue tormentosa. Ambos se atribuyen la paternidad del invento. Se estableció entre ambos una guerra de patentes para ver quién era el inventor oficial de la radio. La disputa fue iniciada inicialmente por Marconi, quien ha quedado para todo el mundo como el inventor de la radio. Pero en 1943, casi medio siglo después de su invención, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la patente de Tesla fue considerada como la auténtica creación de la radio. Pero poco pudo disfrutarlo Tesla, este tardío éxito judicial, ya que fallecía al año siguiente, en 1944. Dado que no solía hacer planos ni anotaciones exhaustivas de sus inventos, sino que lo guardaba todo en su cabeza, al morir se perdió la mayor parte de su sabiduría. No obstante, el gobierno de Estados Unidos ordenó revisar todos los materiales, cajas y cuadernos de notas de Tesla que pudieran tener anotaciones o referencias a sus inventos, elaborando el llamado Informe Tesla. Este hecho no ha hecho más que aumentar su leyenda y ha alimentado muchas teorías conspiratorias, la cual la mano negra que mueve el mundo había ordenado borrar la figura y obra de Tesla, porque podría subvertir el orden económico mundial establecido. Cierto o no, esta conjetura es creída por muchos de los fans y seguidores de Tesla, que lo veneran como un héroe antisistema. Tesla no solo tuvo enfrentamientos con sus competidores científicos, sino que gozó de la hostilidad de las grandes compañías con intereses tecnológicos, que veían cómo algunos de los inventos de Tesla podían poner en peligro su gigante negocio. Este es el caso de uno de sus proyectos más ambiciosos, su empeño en encontrar un sistema que permitiera la transmisión a cualquier lugar del mundo la electricidad por el aire, sin utilizar cable alguno. Aunque el proyecto tenía algo de quimera, solo la posibilidad de que se pudiera materializar inquietaba a ciertas compañías americanas, que habían comprado el derecho de explotación de los yacimientos de cobre, con vistas a instalar ingentes cantidades de cableado eléctrico por todo el mundo. A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo, hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. Energía gratis, libre y para todos. Ese es mi sueño. La civilización moderna le debe mucho a Nikola Tesla. Sus invenciones, de forma expresa o implícita, están instaladas en todos los dispositivos tecnológicos actuales. La tecnología ha avanzado a pasos de gigante gracias a él. Pero, ¿realmente qué hubiera ocurrido si Tesla hubiera podido poner en práctica algunos de sus más utópicos proyectos? Si se hubiesen seguido sus ideas, seguramente, o quizás, o si más bien le hubieran dejado, ya que nadie parecía que se tomara en serio alguno de estos proyectos, pues tendríamos un mundo muy diferente. Un mundo sin dependencia de los combustibles fósiles. Por lo que los aparatos no deberían o no necesitarían ser enchufados, ya que trabajarían de forma inalámbrica, con la electricidad del ambiente. Y eso repercutiría en un mundo con mucho menos contaminación, con un acceso a la energía mucho más barato y democrático, y un mundo con unas prioridades distintas. En ese momento, Tesla decía que el carbón y el petróleo deberían de dejar de ser prioritarios, ya que el planeta se está quedando sin combustibles fósiles, y estamos hipotecando a las generaciones futuras. Entonces comenzó a centrarse en la energía renovable. De hecho, ya hablaba de la energía eólica, la solar, había hablado de las mareas,
Esto era algo muy insólito en esa época, y ponía de ejemplo el aprovechamiento de una cascada. Decía que es 50 veces más eficaz que la sacada de la energía de combustibles fósiles. Uno de los problemas que tuvo Tesla es que su personalidad excéntrica, así como la aparente inverosimilitud de algunas de sus propuestas, hicieron que no fuera tomado demasiado en serio por la corporación científica del momento, que le consideraba una especie de científico loco que postulaba por mascaderías poco o nada factibles. A Tesla nunca le interesó la aprobación de la comunidad académica, ni de las revistas científicas. Él valoraba que sus inventos se aprovecharan para el disfrute de la humanidad, más que cualquier premio o recompensa económica. A ver, eso no significa que le diera igual el dinero, pero a diferencia de un Edison que pensaba siempre en inventos concretos que fueran comercializables y que pudieran ser rentables, Tesla pensaba en ideas más generales, quería revolucionar el mundo. En cierta manera buscaba la gloria, un reconocimiento. Y él mismo se sorprendía como veía que le salían detractores y que encima otros se llevaban la fama a su costa. De hecho, murió pobre y olvidado en la habitación de un triste hotel, sin vislumbrar, ni de lejos, el reconocimiento debido a su ingente obra. Hasta 2 décadas después de muerto, no fue reconocido oficialmente su mérito, y en su honor se denominó como Tesla a la unidad de medida del campo magnético. Tesla defendía que los inventos y avances científicos deberían servir fundamentalmente para el desarrollo y disfrute de la humanidad, y no solo para enriquecer a los inventores o a las compañías que lo desarrollan. El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo con sus logros. El presente es vuestro, pero el futuro es mío. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle apoyo al canal un poquito, ¿no, hombre? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! That's it, Brian? Yes.